El umbral del miedo oficial. Espero te guste nuestro relato del día de hoy. Pon mucha atención. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Cierra los ojos y apaga la luz. Quédate aquí con nosotros. El umbral del miedo. Relato de Mónica Telles. El día que Rosalía se quitó la vida, se levantó temprano, visitó a sus 2 hijos, les dio de desayunar y los llevó al colegio. Ambos se despidieron de ella, con un beso en la mejilla, y Carmina, la más cariñosa de los 2, le dio un abrazo muy fuerte, como si sintiera la tristeza de su madre, aunque quizá sí la sentía. Rosalía se limitó a acomodarles el suéter a ella y a Jonathan. Sin decir nada, se dio la vuelta y regresó a su casa. Tenía ansiedad por volver y llevar a cabo el plan que tenía en mente desde hace 3 días. Se sentó en la cama y recordó con mucho detalle ese día. Hacía tiempo que algo dentro de ella le decía que el cambio de su esposo era por otra persona, por otra mujer, para ser precisos. Aquella tarde dejó a los niños viendo la televisión, se los encargó a una vecina y salió rumbo al trabajo de su esposo. No tardó mucho en comprobar que sus sospechas eran ciertas. Lo vio tomándole la mano a una chica. Le pareció que era más joven y más guapa que ella, y esto la hizo enloquecer aún más. Se acercó a ambos y frente a la atónita joven le dio una bofetada a su marido, y después quiso tomarla del cabello a su acompañante, pero él no se lo permitió. Le pidió que se fuera a la casa para después hablarlo con calma, y antes de que ella pudiera reaccionar, él ya había desaparecido de su vista con la joven. Cuando su marido llegó a casa, y como era de esperarse, hubo una gran discusión que terminó cuando él le prometió que terminaría con esa relación. Pero al siguiente día ella se dio cuenta que eso no había sido verdad. Por alguna razón las mujeres siempre saben cuando su pareja les miente, y aún más cuando hay otra mujer, y los mensajes de su teléfono lo confirmaron. Su desesperación la llevó a tomar aquella decisión que sabía era irreversible. Amaba a sus hijos, pero sentía que sin el amor de su esposo no podría ser feliz. Sacó de su bolsa las pastillas que había comprado el día anterior, acercó a ellas las botellas de alcohol y de energetizante que tenía en su habitación y se dispuso a ingerir todo. Era bastante, no había forma de salir viva de esa. Un frasco de somníferos y 3 tragos grandes de alcohol en principio no le hicieron sentir nada, hasta que poco a poco la lengua se le adormeció. Sintió un mareo y apuró los otros 2 frascos de pastillas con las pocas fuerzas que tenía en las manos. Debía tomar bastante líquido porque sentía que no podía tragar las pastillas. Necesitaba mucho esfuerzo para hacerlo y su organismo empezaba a rechazar los químicos. Tenía una sensación de vómito, pero no quería hacerlo para no perder el efecto de las pastillas. Así que como pudo se tapó la boca y después tomó un trago más de energizante para que terminara de pasar el medicamento que todavía tenía en la garganta. Sintió un ardor que le quemaba el estómago y poco a poco fue perdiendo las pocas fuerzas que aún le quedaban hasta que se le vino a la mente la imagen de sus 2 pequeños, sonriendo, y en ese momento se desvaneció. Cuando abrió los ojos, se sorprendió.
Al darse cuenta que no tenía ningún malestar, había una mujer frente a ella, le dio la mano y la ayudó a levantarse. Rosalía estaba muy confundida. Esa era su casa, pero estaba muy diferente. La decoración, los muebles, las fotos. Reconoció a su esposo, pero no era ella quien aparecía abrazada a él, era otra persona. No estaban los juguetes habituales de los niños en el piso. Preguntó a la mujer por ellos. Esta sonrió y le hizo un gesto con el dedo sobre los labios para que no hablara. Le señaló la puerta. Entró su hija a su casa con su mochila. Venía de la secundaria. Quien salió a recibirla fue una mujer. La reconoció. Era aquella a la que había visto con su marido hace 3 días. Carmina, ya una adolescente. Llegó maquillada de una forma extravagante, excediendo en el color negro en ojos y labios. Aventó sus cosas en uno de los sillones y se metió a su habitación. Ante los gritos e improperios de su ahora madrastra, quien la siguió a su habitación para exigirle levantara sus cosas y que le ayudara en las labores de cocina. Pero ante el no rotundo de la joven, terminó por desesperarse dándole 2 bofetadas y la amenazó con dejarla sin comer. Como respuesta recibió un azotón de puerta. Casi enseguida llegó Jonathan y la historia no fue mejor. La madrastra se dio cuenta que de nuevo llegaba drogado. Le advirtió que era la última vez que lo aceptaba así, por lo que era mejor que se fuera de la casa, ya que ella no quería ese tipo de personas ahí. Él hizo lo mismo que su hermana, encerrarse en su habitación. En la noche llegó su marido. Con él la historia fue distinta, ya que la mujer habló con un tono amable pero enérgico, haciéndole saber lo mal que estaban sus hijos, pero no para que los ayudara, sino para que de una vez por todas se deshiciera de ellos, asegurando que de no hacerlo sería ella la que se iría de esa casa. Ante el asombro de Rosalía, el hombre le dijo que al siguiente día ellos ya no estarían ahí. Y así fue. Esa noche los corrió de la casa, sin importarle que sus hijos tenían apenas 12 y 14 años. Rosalía vio a sus hijos en la calle, presenció sin poder hacer nada las veces que su hija fue abusada por tipos malvivientes. Vio cuando una pandilla acorraló a Jonathan y uno de ellos le enterró un cuchillo y este fue a parar muy grave al hospital. Pasaron los años en las visiones de Rosalía. Carmina ya se había ido a vivir con un hombre que todas las noches llegaba tomado o drogado y por cualquier pretexto la golpeaba de una forma salvaje. Por los golpes recibidos, los doctores le aseguraron que no podía tener hijos. Pero ¿qué importaba? Esa ilusión ya la había perdido hacía mucho tiempo. Por su parte, Jonathan pagaba una pena de 30 años de prisión por haber robado y matado a un hombre en la calle. En la cárcel su situación era cada vez más difícil. Sufría de las peores humillaciones, agresiones físicas y psicológicas, tanto de reos como de guardias. Rosalía veía esto y no podía parar de llorar. Se reprochaba tanto a sí misma y sin darse cuenta ni percatarse si dolía o no. Se enterraba las uñas por la impotencia que sentía. Quería intervenir en varias ocasiones intentando defender a sus hijos. Pero era peor cuando se daba cuenta que no la veían ni la escuchaban. Le pidió a la mujer que la acompañaba que parara con eso. Quiso explicar que ya había aprendido la lección, que por favor le diera una segunda oportunidad y le juraba que ahora sí haría bien las cosas. La mujer le puso una mano en la frente que le hizo sentir mucha paz hasta que se quedó profundamente dormida. Cuando abrió los ojos se encontró en su casa, pero esta ya estaba diferente.
La decoración, los muebles, las fotos, reconoció a su esposo, pero no era ella quien aparecía abrazada a él, era otra persona. No estaban los juguetes habituales de los niños en el piso. Le preguntó a la mujer por sus hijos. Esta sonrió y le señaló la puerta. En ese momento, al ver a su hija, Rosalía entendió que así pagaría su suicidio.